Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Estamos viviendo una situación de sistema frontal muy complicada, incluso más complicada de la ocurrida en junio, que por lo menos en la región de Ñuble tuvo muchísima afectación. Recordemos que en esa instancia de hace algunos meses, ya un par de meses, hubo cortes de camino, hubo mucha afectación. Bueno, hoy día también ahí en la región de Ñuble la situación es también muy, muy compleja. No olvidemos que hay 4 fallecidos, uno también pertenece ahí a la región, hay alertas rojas para esa zona y para conversar de cómo está la situación, queremos que nos actualice cómo van los trabajos y seguramente cómo van a proseguir durante los próximos días, que va a ser de levantar también más catastros, de poder ir sacando el agua de los lugares donde entró. Es que estamos con el delegado presidencial de esa zona, Gabriel Pradenas. Gracias, delegado, por acompañarnos y por conectarse con Mesa de Noticias. No, primero que todo saludar a toda la comunidad de Radio El Conquistador que está escuchándonos esta mañana y gracias por la invitación. No, usted por aceptar. Delegado, bueno, ya lo decíamos, Ñuble es una de las zonas que está muy complicada. Recordemos que también es una zona eminentemente agrícola en donde el agua ha entrado a los predios, hemos visto también la afectación, el corte de la conectividad en algunos puntos. ¿Cuál es la situación al día de hoy? Sí, bueno, de manera muy específica, en las comunas que están más cercanas a la cordillera, que son la comuna de Pinto, Coihueco y San Fabián, se han visto fuertemente afectadas por el fenómeno de isoterma cero alta, que superó los 2.300 metros, estuvo hasta casi los 2.900, y eso significa que en las mismas zonas, por ejemplo, en el caso de Pinto, donde están las termas de Chillán arriba, esos caminos y esos accesos se hayan cortado porque efectivamente se genera una complejidad y afecta directamente a, como usted señalaba, como externalidad, digamos, a lo que es el turismo, ¿no? Y por otro lado... Cae agua en vez de nieve en esa zona. Exactamente, pero claro, y eso hace que los caminos se vuelvan más riesgosos y por supuesto también después de las lluvias fuertes vienen las heladas y el piso se vuelve una complejidad en sí mismo. Además, recordemos que los accesos hacia ese sector son muy pocos, uno solo prácticamente desde recinto hacia las termas, por tanto, yo diría del kilómetro 70 hacia arriba es muy complejo seguir avanzando. Eso genera externalidades como por ejemplo la afectación productiva, turística, que ha sido como prevalente. Respecto a estas 3 comunas que le comentaba, son las que de una u otra manera tienen o nacen los 4 grandes ríos que después llegan a confluencia y terminan en el Itata, y el Itata que después en el Biobío. Y ahí es donde nosotros tenemos una complejidad porque efectivamente lo que va ocurriendo es que los caudales van aumentando. Ya hubo no sé cómo llamarlo en específico, pero ya hubo como una reconducción de algunos ríos. Por ejemplo, en el caso del río Perquilauquén, abrió un brazo hacia el sur, porque ese río iba directamente a Maule, nacía allá en San Fabián y después cortaba Maule. Lo que ocurrió es que ese brazo abrió hacia la comuna de Ñiquén y cuando llueve ahora, se inunda la zona de San Gregorio, que es como la capital de la comuna, por decirlo de alguna forma, como el sector más grande. Y ahí es donde se genera una complejidad bastante significativa porque la afectación o la doble afectación de personas que ya se vieron en el episodio anterior de hace 7, 8 semanas atrás afectadas, vuelven a estarlo. Y me pasó anoche que fui a uno de los albergues de la comuna y me encontré con gente que ya había estado albergada en el proceso anterior. Entonces, de una u otra forma, lo que va dejando esto es que no solamente hay una doble afectación, sino que también yo creo que vamos a tener que tomar medidas mayores para poder generar este tipo de medidas correctivas, porque la gente si se va a instalar ahí, o el día de mañana si hay una falla, digamos, en la vivienda, y vamos a instalar una vivienda de emergencia en el mismo lugar, puede provocar también el mismo problema. O sea, el fondo no tiene que ver con la vivienda propiamente tal, sino que tiene que ver con la ubicación. Otro elemento que nos ha sido muy recurrente tiene que ver con los dominios de los terrenos. Hay gente que ha sido derechamente estafada y le han vendido terrenos en zonas ribereñas, terrenos que no son, digamos, que están en tierra de nadie porque eran parte del río,
y con la sequía que hemos vivido las últimas 2 décadas, digamos, lo que ha ocurrido es que se han abierto más metros en la orilla de los ríos, pero no necesariamente son terrenos habitables y eso ha generado una complejidad también. Algunos campamentos también que se han ubicado en esa zona también son, como yo diría, un punto crítico. Por otro lado, señalar que las comunas, una vez que los caudales van aumentando, aquí se agregó un nuevo factor, porque lo que teníamos en un minuto era solamente los ríos, que habían aumentado los caudales y habían provocado desbordes. En este caso, los canales también han presentado esa misma condición. Canales de regadío. Los canales de regadío. Entonces, ahí falta también mayor fiscalización en términos de el cuidado de estos mismos canales, pero también atendiendo al fenómeno meteorológico, que sin duda es singular. Entonces, también hay un caudal muy superior que queda en evidencia. De acuerdo a los damnificados, en el último informe de anoche, teníamos 292 damnificados, cerca de 207 viviendas a evaluar, porque el fenómeno todavía está ocurriendo. Entonces, la vivienda hay que determinar si es daño menor, mayor o medio, o pérdida total, y ahí tenemos más de 207. Y en relación a pérdidas totales de vivienda, yo ya, en la contabilidad que llevamos, ya llevamos 3 pérdidas totales por arrastre de río derechamente. Hay imágenes muy crudas que uno puede encontrar en la región que han dejado esto en evidencia. También tenemos una preocupación por la ganadería y por los animales de las familias que tienen pocos animales, pero son los animales que les permiten trabajar la tierra, que les permiten sacar el día a día, y también, bueno, de manera complementaria, también las mascotas. De hecho, en los rescates van las personas, mujeres, niños y también los perritos y gatitos. Así que, pero se ha ido dando de manera paulatina. Y de acuerdo también a otro tipo de afectaciones, quiero señalar que respecto a la parte eléctrica o a los servicios de la red han estado en funcionamiento normal, pero sí ha habido afectación en los servicios sanitarios rurales, los APR. ¿Por qué? Porque los servicios sanitarios rurales, algunos tienen una toma de agua superficial, entonces cuando llueve mucho, se pone como turbia el agua. Pero una vez que se tiene la lluvia, en 24 horas ya vuelve a tomar, 24, 36 horas vuelve a tomar el color. O sea, se limpia porque ya traen filtros. Y hay otros que han fallado porque los arranques han fallado. Es decir, se han dañado por la misma lluvia, o se han echado a perder porque por temas ya más físicos que de proveerles energía. Así que eso, en términos estrictos, los hospitales y los CEFAM están funcionando de manera tan a 100%. Y de acuerdo a los colegios, nosotros en un minuto, hace 3 días atrás, teníamos 15 comunas con suspensión de clase, ahora bajamos a 8 comunas con suspensión de clase, y 2 de ellas son solamente 2 establecimientos, uno en la comuna de Chillán y otro en la comuna de Quillón. El resto está cercano a la parte norte de Ñuble y algunas del Valle del Itata, es decir, Coihueco, está Portezuelo, algunas tienen también en Cofquecura, que en esta emergencia ha estado un poco más afectada porque allá terminan, digamos, en la costa terminan todos los caudales, por lo tanto también se ha generado un problema en ciertas zonas de Cosquecura que se incorpora, digamos, a esta afectación. Respecto al colector de agua lluvia de Chillán Viejo, ha funcionado bien. En el proceso anterior solamente tuvo una, digamos, como ocupación de acuerdo a su potencial de un 40%, y en este caso tampoco ha cruzado los umbrales del 50%, así que nos encontramos en una condición en las zonas de Chillán Viejo, en la conurbación, de más o menos una cierta normalidad, a excepción del sector Lautaro, que comprende entre el kilómetro 0 y el 14 de camino a Pinto, desde Chillán hacia Pinto, que en el río, ahí en Niblinto, hubo un desborde que evidentemente afectó a viviendas, y dentro de una se llevó una vivienda el río. Ahí se habían desarrollado trabajos con un bulldozer de 45 toneladas de obras públicas para poder dispersar, digamos, el material que va quedando, que se va acumulando como verdaderas islas entre
bolones de piedra y el ripio en el fondo o áridos en general que se van acumulando en esas Los zonas que sedimentos forman que trae el verdaderas agua. islas, que forman verdaderas islas y que de una u otra forma condicionan el comportamiento de los caudales cuando vuelven a pasar una y otra vez. Se hicieron arreglos y efectivamente la afectación siguió siendo permanente porque en el fondo en las orillas del río la fuerza del agua es otra cosa. Entonces, ahí el agua mostró el poder que tiene, ¿no? Delegado, en la situación de las personas aisladas, ayer se hablaba poco más de 800. ¿Cuáles son los puntos más críticos también en relación a la conectividad y en qué lugares también están ubicados? ¿Cómo va el avance también para retomar esos caminos? Sí, bueno, hay varios puntos interrumpidos. Nosotros teníamos un catastro de 86 informados, 32 interrumpidos, de los cuales Vialidad está trabajando en todo lo que son deslizamientos. A veces hay árboles, mayoritariamente pinos, que quedan atravesados en algunos caminos, en algunas rutas específicas, rurales, sectores de Rahuil, Coelemu, Portezuelo, todos esos lados han tenido ese tipo de fenómenos, también de deslizamiento, de la misma desprendimiento que hay en la orilla de los caminos. Ustedes saben que mayoritariamente algunos caminos de nosotros están como en la orilla del cerro, entonces de repente hay algunos deslizamientos que se dejan ver y se muestran de manera evidente. En la carretera 5 Sur, igual a la altura de la comuna de San Carlos, el paso bajo nivel estaba inundado completamente. Ahí Que lo segunda vez que, ya en junio también se inundó. sí, entonces aquí fuimos ahora a la raíz del problema, que es un predio cercano que es conducente el agua hacia donde se llenaba el paso bajo nivel, que también fue intervenido en esta ocasión, y estaban las motobombas trabajando también, sacando este caudal que yo creo que a la altura del día de hoy, yo creo que a mediodía se va a notar la diferencia en ese camino, en esa ruta. Respecto a las personas aisladas, efectivamente, son más de 800 personas, y aquí hay como tres puntos críticos, diría yo, que son significativos y que son también comunes con el fenómeno anterior. Hay un sector que se llama Santa Lucía Bajo, que queda en la comuna de Yungay, que tiene personas que están aisladas. Además, la parte cercana a Yungay, pero por la comuna del Carmen, en el sector Atacalco, eh, ahí también hay personas que están aisladas porque el río botó el camino que los unía, digamos, a la comuna. Y tenemos también situaciones de aislamiento en la misma comuna de Coihueco. Y pero yo los concentraría en esas comunas, las personas aisladas. Los otros tipos de afectaciones eh, están, digamos, con contacto permanente. O sea, de hecho, las que acabo de nombrar también hay un contacto permanente y tenemos, afortunadamente, nosotros desde el minuto uno conversamos con la ministra del Interior, Carolina Toá, y le comentamos la necesidad, a diferencia del fenómeno anterior, que teníamos que contar con una aeronave, con un helicóptero, básicamente, para poder hacer operaciones específicas en sectores aislados. A lo cual el llamado tuvo eco y tuvimos la fortuna de que ese mismo día en la noche, dentro del el primer COGRID nacional que realizamos, pudimos contar con ese helicóptero para distintas operaciones. Cabe destacar que el helicóptero es un helicóptero de Carabineros de Chile que está posado en la región de Ñuble. Y así hemos ido respondiendo. Ahora llegó el general Jorge Salinas, que es el jefe de defensa que está destinado a la región de Ñuble, para también seguir coordinando y trabajando. De hecho, ahora a las 8:30 tenemos un COGRID regional en Senapred y vamos a ir precisamente a seguir trabajando para destinar las distintas fuerzas de tarea a las distintas comunas de la región. El delegado presidencial de la región de Ñuble, Gabriel Pradenas, hoy nos ha entregado, pero el panorama completo de lo que ocurre ahí en esa zona nos escuchan en el 92.9 y siempre estamos mirando, siempre está el foco de nuestra mesa de noticias y también de Radio El Conquistador en esa zona que también es nuestra zona. Gracias, delegado, por venir a acompañarnos. Sabemos que está con su agenda muy apretada, pero valoramos muchísimo el que nos haya venido a contar justamente cuál es la situación. Seguramente nos vamos a encontrar en unos días para saber ya cómo han ido avanzando todos los trabajos y cuál es la situación finalmente, porque va a venir también el tiempo de reconstruir nuevamente. Exactamente. Oye, yo encantadísimo de conversar con ustedes y la verdad es que podríamos
juntarnos en un escenario probablemente no de emergencia para conversar de otros temas también. Ojalá, sí. Sí, estaba complicado este año, la Sí. verdad. La verdad. Pero por supuesto que está considerarísimo, no lo puedo decir. Está muy considerado, delegado. Está muy Muchas gracias. considerado para que venga ahí incluido en nuestra pauta. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Que estén muy bien, un abrazo grande. Igualmente. Igual. Chao, chao. Bueno, ahí lo teníamos, el delegado presidencial de la región de Ñuble, dándonos, oye, un detalle completo de lo que ocurre. Es bien impactante la cantidad, cómo los ríos finalmente llegan, como dicen, de cordillera a mar, y es una afectación completa. Sí, es lamentable también que uno ve que, no cuando estamos en emergencia, sino que en tiempos normales, expertos académicos siempre han mencionado sobre que esta memoria que tienen finalmente estos Exacto. causas y que van a salir donde históricamente lo han hecho. Y claro, tenemos que esperar a que ocurran estas instancias para darnos cuenta lo real, las imágenes que hemos estado viendo también en nuestro locutorio, que están en el sitio web también de la radio, donde las inundaciones, claro, y todo lo construido que está, es un tema que yo creo que tampoco puede esperar más respecto a cómo va a ser incluso la reinstalación de estas viviendas. No pueden ser en esos lugares que son de riesgo. Sí, es muy valioso lo que decía el delegado. Una, no reconstruir donde el agua está pasando de manera continua, y lo otro, ojo con las estafas que él mencionaba. Mucha gente que ha comprado predios, parcelas pequeñitas, y que son de lugares que no eran tierra de nadie, de los ríos finalmente, y se ven inundadas.